Ahí estamos. Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 5 y escogimos el tema de diseño de dispositivos de flotación usando materiales reciclables para zonas propensas a inundaciones. Tenemos lo que es la introducción. Como ya se sabe, en las últimas décadas, las consecuencias del cambio climático se han intensificado provocando fenómenos extremos como deslizamientos y inundaciones, estas últimas afectando gravemente lo que son las comunidades más vulnerables en Costa Rica, por lo que con este proyecto se busca proponer bueno, hacer un dispositivo flotante, que este será realizado mediante materiales reciclables, utilizando el principio de Arquímedes, y además utilizando materiales reciclados para así obtener una alternativa económica y funcional para proteger las vidas humanas y las pertenencias de estas mismas. Bueno, como justificación para este proyecto, estaremos con los problemas en inundaciones en lugares de escasos recursos que, inte- que creamos, que creamos dos prototipos con materiales reciclables, como sería el plástico, para evitar las pérdidas materiales. Bueno, en la problemática, que sería la descripción del problema, como se menciona en la parte de la introducción, se desea crear un dispositivo que nos permita salvar algunos objetos o resguardar mientras está la inundación, y ponerlos en una zona segura a raíz de la deforestación, el cambio climático, la contaminación. Es que ahora no solo se contemplan las inundaciones en zonas rurales o cerca de ríos, sino también en plena ciudad, ya que las cañerías se encuentran obstruidas, las reservas de agua pluvial no son suficientes y además la sedimentación de los suelos también ha afectado a que las inundaciones estén presentes en la ciudad también. Entonces buscamos una alternativa que esté a la mano tanto de la población citadina como de la población en zonas más rurales y que sea fácil de ejecutar en un momento así y con materiales que siempre están a la mano. Para nuestro objetivo general fue diseñar dispositivo flotante utilizando materiales reciclables, aplicando el principio de Arquímedes para probar una alternativa funcional y económica que puede ser utilizada en comunidades afectadas por inundaciones. Nuestro objetivo específico uno fue investigar qué materiales reciclables tienen una mayor capacidad de flotación, resistencia en el contacto con el agua, evaluar experimentalmente la estabilidad y capacidad de carga del prototipo en un recipiente con agua, identificar ventajas y limitaciones técnicas de los prototipos, así como condiciones de seguridad para su uso real. También tenemos analizar la durabilidad de los materiales reciclables después de su exposición prolongada al agua, probar el prototipo para comprobar la resistencia y eficacia en condiciones simuladas de inundaciones y diagnosticar las condiciones de riesgo y nivel de preparación ante una inundación. Como parte de nuestro marco teórico, en Costa Rica el riesgo de una inundación es muy alto y mucha de su población es muy vulnerable a sufrir los estragos de una inundación. En nuestro país existen muchas cuencas que cuentan con una exposición alta a inundaciones, como por ejemplo Zixaola, Estrella, Moín, Río Grande, Madre de Dios, entre otros muchos. Para nuestro experimento nos basamos en el principio de Arquímedes y en este principio dice lo siguiente: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, líquido o gas, recibe un empuje ascendente, igual al peso del fluido desalojado por el objeto. El principio de Arquímedes es uno de los descubrimientos más notables que nos legaron los griegos, cuya importancia y utilidad son extraordinarias. La historia cuenta que el rey
Girón ordenó la elaboración de una corona de oro puro y para comprobar que no había sido engañado, le pidió a Arquímedes que le dijera si la corona tenía algún otro metal además de oro, pero sin destruir la corona. También para nuestro experimento es importante la fuerza de flotación o empuje, que es la fuerza vertical de abajo hacia arriba de un fluido ejerce sobre un objeto sumergido en él. Otro factor a considerar para nuestro experimento era la densidad. La densidad de una sustancia es la razón entre su masa y su volumen. Si la densidad del objeto es mayor que la del fluido, el objeto se hundiría. Si es menor, el objeto flotaría. Algunos materiales reciclables cuentan con mayor flotabilidad y resistencia al agua, por lo que es importante tomar en cuenta esto al realizar el experimento. Algunos ejemplos de materiales con mayor resistencia al agua y flotabilidad natural sería el corcho, que es ligero y resistente, y a diferencia de la madera, el corcho no necesita un sellado ni mantenimiento constante. Después, los tubos de PVC es un plástico rígido, duradero y muy resistente a la corrosión y a productos químicos. También estaría el poliestireno expandido, material muy utilizado para flotadores por su gran ligereza, ya que contiene mucho aire y es resistente al agua. Y también las botellas de PET, que serían las que más conocidas como botellas plásticas, que son resistentes, ligeras y resistentes al agua. Que parte del experimento es calcular su margen de error. Estos datos los presentamos por orden en este momento, pero son datos que se obtienen hasta el final del experimento para dar un contraste más real de la situación del experimento. Si el margen de error da muy alto, no quiere decir que invalida el trabajo, sino que más bien nos da un valor científico y más real acerca del trabajo realizado. Como podemos ver en la tabla, se trabajó con dos prototipos. Se trabajó sobre una cama o una base para el dispositivo de flotación con botellas de 355 mililitros. En el prototipo A se usaron 3 botellas y en el prototipo B se usaron 4 botellas. Calculamos una carga teórica y una experimental. Todos los datos teóricos fueron calculados, valga la redundancia, en la teoría, calculando la masa, la densidad del agua, la fuerza de empuje, el peso aproximado de los objetos que se pusieron encima para poder hacer el experimento, y la carga experimental, los valores reales. Después de obtener todos estos datos y aplicar la fórmula del margen de error, que sería valor teórico menos valor experimental, todo sobre valor teórico y esto multiplicado por 100, entonces nos da un margen de error del dispositivo A de un 63.2% y el dispositivo B de un 31%. Eso nos da como resultado que en la práctica sería más efectivo el prototipo B, ya que tiene un margen de error menor. Bueno, esta investigación fue una investigación cuantitativa que nos centramos mayormente en la experimentación. No hicimos ninguna encuesta, pero nos centramos en la experimentación con los materiales en esto. Los instrumentos utilizados fueron una balanza, regla y un recipiente de plástico para poder probar la flotabilidad de los prototipos. En el procedimiento seleccionamos el mejor material, el que logra, bueno, el mejor material que logra resultar de los otros, que sería en este caso el plástico, ya que la madera puede llegar a pudrirse y muchos tipos de metal pueden ser muy pesados o se oxidan. En los análisis de datos creamos ciertas tablas para ver esto. Siguiente diapositiva. Y como pueden observar aquí, realizamos dos prototipos. El prototipo A, que fue creado, bueno,
Bueno, los dos prototipos a escala, que fue creado con 3 botellas de Coca-Cola de 355 mililitros. Las uniones fueron hechas con cinta adhesiva a- contra el agua. Y como podemos ver, él sufre un gran problema, que si el peso, que si hay un peso mucho a la derecha, él se hunde. Tiene que estar muy centrado. Hay un gran desequilibrio con este prototipo. Pero por el otro caso, en el prototipo B, como podemos ver, el diseño tiene 4 botellas a cada lado formando un cuadrado. Este aguanta más peso y además evita, evita que se caiga. Tiene un mayor equilibrio. Y siguiente diapositiva. Bueno, como conclusiones tenemos materiales reciclables y eficientes. Como le dijo el compañero, utilizamos botellas plásticas y cinta contra agua. Esto se consigue fácil en las casas, entonces lo hace muy eficiente. Como segundo tenemos la estabilidad de los prototipos. Como le dijo el compañero, el prototipo A flotó, pero es inestable cuando se le agrega peso. Y el prototipo B tiene un mejor equilibrio y distribución del peso, pero tiene una capacidad máxima de peso. Dentro de las ventajas identificadas tenemos que los materiales son de bajo costo, el prototipo se construye fácilmente y los materiales también se consiguen en cualquier lado. Dentro de las limitaciones encontradas tenemos que los prototipos tienen una carga limitada de peso, eh, tienen riesgo a perforarse o que la cinta se despegue además de que tiene una durabilidad prolongada. Luego tenemos el comportamiento ante condiciones simuladas, que esto lo que nos quiere decir es que es funcional ante emergencias a corto plazo. Si es a mucho tiempo, el prototipo no va a funcionar. Y por último, el potencial de la iniciativa. Lo que nos quiere decir es que este prototipo, mientras sea mejorado y se le investigue un poco más, se puede utilizar ante algunas inundaciones o así. Como recomendaciones tenemos mejorar la estabilidad estructural del prototipo. Se puede optar por distribuir el peso para aumentar el equilibrio en condiciones de carga desproporcionadas, evitando que así se hunda con facilidad en caso de emergencia. También ejecutar sistemas de sellado más efectivos, reforzar las uniones entre botellas con selladores impermeables para reducir filtraciones de agua, realizar pruebas en escenarios más realistas. Sería útil probar los prototipos en condiciones más cercanas a una inundación real, como corrientes de agua o obstáculos para evaluar su funcionamiento. Desarrollar una guía de construcción. Se puede tomar en cuenta para un futuro elaborar algún tipo de manual o guía para que las comunidades puedan construir estos dispositivos con materiales accesibles en sus hogares y también promover la educación ambiental y gestión del riesgo. Se sugiere integrar este tipo de proyectos en programas educativos para aumentar la conciencia ambiental, la preparación ante desastres naturales y fomentar la reutilización de materiales. Bueno, por aquí una bibliografía fundamentando parte del trabajo escrito y la investigación que se realizó. Y con eso finalizaríamos nuestro proyecto. Muchas gracias.